¿Cómo están todos ustedes? Soy Nacho López en compañía de don José Gil, María Andrea, Andrea y Duber, porque el doctor Alarcón está en fútbol del Medellín, en uno de esos tantos torneos que se mantiene. Creo que es uno que Copa Libertadores, que se la ganó el Nacional y otro equipo de Colombia, el Tolima, ¿o quién habrá sido? Once Caldas. El Once Caldas. Óigame, a mí, pues, y usted dijo, usted y yo que somos expertos en fútbol. No, Nacho, seguramente yo le iba a creer. No, yo le le digo, iba a creer. me tiene que creer. María Andrea sí no dijo nada. Que hoy vino a modo seria. Cuando viene a modo Nacho, serio, yo yo me siempre soy una preocupo. mujer seria y ecuánime en esta mesa. Dígase pegar. Ay, pues, yo la seriedad. Pero la sonrisa me suaviza. María Andrea, ¿usted cómo ha estado? Cuente Muy bien, de Nacho, su vida. gracias. ¿Cuánto ha trotado en estos días? Nacho, nada. ¿Cuál es el no he corrido promedio ni la de cama. kilómetros semanales? ¿Cuál La sería el maratón. Nacho, ideal? Mañana. realmente. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería... 20 kilómetros semanales, Por ahí 18, ¿no? 18. No, sí. pero no en un solo envionazo, sino en varios. Sí, lo hablamos de promedio en varios, pero los fondos míos largos son los domingos que son 21. Ah, en un solo O sea, envionazo. los domingos, media maratón. ¿Cuánto se demora usted haciendo 21 kilómetros? No, Nacho, yo soy muy tortuga. No, no importa, pero usted es admirable. Aquí, nosotros ni siquiera con el fin de hacerle bullying, sino yo admiro a las personas que trotan y admiro a las personas que trotan en lomas. Es duro. Sí, las que cuando es planito, pero rico, y usted se va caminando después de, pero uno después de, no. Bueno, entonces no le pregunto más, pero debe gastar mucho tenis. Sí, Nacho. Necesito que baje el dólar para comprarme otros. Bueno, señora, doña María Andrea, usted como siempre con sus cositas políticas, don José, ¿usted cómo va bien? Muy bien, Nacho, sí, Muy afortunadamente. bien. Bueno, entonces por incremento de inscripción a elecciones, Registraduría capacitará movimientos y candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Nacho, vea, lo que pasa es que el registrador nacional Alexander Vega había manifestado que hasta en un 500% pues ha incrementado la inscripción de grupos significativos de ciudadanos que pretenden avalar a candidatos a través de firmas. Esta situación pues se ha dado bastante inusual con referencia a las elecciones del año 2019, por lo que se hizo un convenio, Nacho, con el Consejo Nacional Electoral y una institución universitaria para que pudieran capacitarse a través de 30 diplomados los interesados, candidatos y personas que apenas van a ingresar en esta vida política se puedan capacitar, porque usted lo ha dicho muchas veces, Nacho, y es que hay muchos, ¿cómo se dice? Queredores, pero digamos que no conocen muy bien de fondo la metodología de la democracia y el tema político. Entonces, para poder hacer un buen ejercicio de elecciones el próximo 29 de octubre en elecciones regionales, se va a extender alrededor de 255 municipios en el país donde hay presencia de esta institución universitaria, pues la capacitación de tanto los grupos de ciudadanos como de los candidatos, incluso actuales líderes políticos que quieran acceder. Bueno, ustedes me disculparán, yo no soy como muy protocolario de esas cosas, pero igualmente lo debo hacer porque si no quedo como maleducado. Entonces, feliz Día a la Mujer, doña Andrea Sierra. Feliz Día de la Mujer, María Andrea. Gracias, Nacho. Y a todas nuestras televidentes, pues feliz día en su día, el Día de la Mujer. ¿Qué deben Bonito ser día. los 365 días? Sí, yo no soy muy amigo de esas cosas, la verdad nunca he sido como, para mí es todos los años uno debería estar. O a usted el Día de San José lo felicitan mucho por ser hombre, que es el Día del Hombre. Y a mí pues si me felicitan bien y no tan bien, pues no. Pero me deberían felicitar doblemente, Nacho, porque yo me llamo José. Sí, señor. Usted hay que decirle doblemente felicitado. Y entre otras, hábleme de eso. Usted se hizo como una investigación de mujeres, del Día de la Lo que pasa, Mujer. Nacho, es que me llamó la atención dos situaciones. El tema de la participación política y también con referencia a las mujeres, precisamente por la fecha de hoy. En especial porque para que las mujeres se ganen, que no debería ser un asunto ni de ganar ni de demostrar, pero para obtener una participación política, pues nos ha tocado bastante duro, incluso desde el momento en que se pudo votar acá en Colombia a las mujeres. Hay una imagen donde vamos a mirar cómo ha sido esa participación en política en las mujeres, tanto en la gobernación, la saqué en dos miras porque pues si me amplío más se nos va muy largo, pero a nivel Antioquia y a nivel Medellín, en tanto lo público. Mire, en la gobernación de Antioquia hay 46 funcionarios entre secretarios y gerentes. De los 46 hay 22 mujeres. Me parece que está bien. Hay casi una paridad ahí, está bastante bien.
La Asamblea de Antioquia, acá la situación sí es dramática, Nacho, porque estos son cargos por elección popular. Son 23 diputados. No, son 26. Sí, 26 gracias José por la diputados. corrección. De hecho, yo lo puse ahí mal, son 26. Y solamente hay una mujer, que es la diputada Verónica por parte del Partido Centro Democrático. En Antioquia, el número de alcaldesas son 12 mujeres de los 125 municipios. Solo 12 ostentan ese cargo de elección popular. Vámonos para la alcaldía de Medellín y tenemos entre secretarios y directores de agencias e instituciones descentralizadas, son 25 funcionarios, de las cuales 11 son mujeres. Parece que también está llegando pues como a ese 50% y está bien. Y en cuanto al Consejo de Medellín, son 21 concejales y hay solamente 5 mujeres. Entonces, promoviendo esto, es que también la gobernación de Antioquia, y le voy a acuñar la otra, Nacho, porque hoy con referencia pues a la dignificación, nuevamente, del derecho que tienen las mujeres a participar y en muchos escenarios, pues la gobernación de Antioquia también ha establecido hoy como ese día donde invita a las mujeres que quieran participar en política para que se unan a la Escuela de Formación Política para Mujeres, para que lleguen también al cargo con toda la preparación como es merecido. Es una preparación pues que se está liderando desde la Secretaría de las Mujeres a nivel departamental. Se invitaron a 600 mujeres, fueron elegidas 357 mujeres en el departamento que están aspirando a un cargo de concejales o de alcaldesas o cualquier participación política que tengan. Entonces es un camino, Nacho, en el que todavía vamos siguiendo y vamos ahí como abriendo con machete ¿En para arriba. cuántos años creen ustedes que se va a cerrar esta brecha? ¿En dónde? ¿En Colombia o en el mundo? En el mundo. Y el Foro Económico Mundial, para no hacer de profesor como siempre hago, dice que todavía faltan 132 años para que se cierre esta brecha completo. a nivel mundial. ¿Cuál es el país Nacho, con son mayor demasiados igualdad de género? años. Ah, le dice el Foro Mundial. 132 años, wow. Sí. ¿Cuál es el país con mayor igualdad de género? Islandia. europeo, debe ser. Islandia, no lo sabía yo. El segundo, Finlandia. Europeo. Me impactó, le voy a decir cuál me impactó, el número 7. El tercero, Noruega. El Europeo. cuarto, Nueva Zelanda. Europeo. El quinto, Suecia. Europeo. El sexto, Ruanda. Me impactó. Nueva Zelanda, europeo. Sí, asiático. Ruanda. En el Ruanda, sexto. uy, ese me sorprende, sí. Y el séptimo, país de Centroamérica. Costa Rica. Nicaragua. Nicaragua. En Pero el sabe- puesto La 17, dictadura. España. Pero Ah, pues sí, ¿saben porque algo? la esposa de Ortega está ahí. Es la vicepresidenta. Hay unos ensayos y hay unos escritos académicos muy interesantes en el que relacionan como los países que han pasado por guerras civiles o procesos de tensión, de violencia en sus territorios, se mejora mucho esa participación de las mujeres en política y en general en cuanto al trabajo, porque como sus esposos salen a enfrentar esas situaciones de violencia, ellas se ven forzadas a tener que trabajar para traer el sustento a sus familias. ¿Eso pudiese explicar un poquito esa realidad de Ruanda, por ejemplo, y esa realidad del otro país que Centroamérica, usted me está diciendo que era Nicaragua? Sí, sí. Países que pasan por esos estados, y sí, eso no lo digo yo, y hay documentación al respecto en la que se puede leer sobre ese tema, fuerzan un poquito esa participación política de las mujeres, esa exigencia de ellas por mejorar las condiciones porque se ven enfrentadas a labores muy duras, a dejar a sus hijos y en general a tener que mejorar de otra manera. Estaba leyendo mucho sobre esto. Más mujeres que hombres son ninis. Ni trabajan ni estudian. Ni estudian, más mujeres son ninis. ¿Y ahí en quién gana? ¿En dónde? En los Estados Árabes. Obviamente, ¿ves? Eso es Claramente, claramente. claramente. Sí, sí. Después seguiría hacia el sur, Machistas, África los del países. Norte, donde está toda esta cultura y toda esta religión. Impresionante esto en América Latina, es un poco más nivelado, pero ganan esos países. Estos son datos bien curiosos sobre eso que queremos acabar, porque a mí me parece que no debería haber esa desigualdad tan grande de género. Menos mal que en Cosmovisión eso no existe. Acá es un matriarcado. Acá hay Aquí hay matriarcado, sí, matriarcado. y tenemos que hablar de eso. Nacho, le voy a complementar un poquito. Cuando tuvimos aquí, si no estoy mal, fue el lunes que tuvimos al gerente del IDEA, a Julián Vázquez, con el rector de la EIA, José Manuel Restrepo. Yo se los comentaba, la Organización Internacional del Trabajo había sacado ese nuevo informe y hablando de esa brecha, Nacho, por cada $1 que se gana un hombre, una mujer se gana 0,51 centavos.
la brecha económica laboral, ese techo de cristal, sigue siendo una realidad de acuerdo con el informe de la Organización Internacional del Trabajo. Y entre más en desarrollo sea el país, entre más escasos sean los ingresos del país, la situación es peor. Y le doy esa cifra, mire. En los países de ingresos más bajos son 29 centavos que gana una mujer por cada dólar que se gana un hombre. En ingresos medios, 33 centavos. Y en los países de mejores ingresos, 58 centavos de dólar gana una mujer por cada dólar que se gana un hombre. Nacho, yo le tengo cifras sobre los países del mundo que más le violan el derecho a las mujeres todavía. Usted siempre con las cosas negativas. Hay que ver lo malo Hágale, también, con Nacho, su porque es que no negativa. Yo podemos iba con cerrarle la positiva, los ojos a la realidad. Me voy con usted vaya con la negativa y yo remato con la positiva. Perfecto. En primer lugar está Afganistán como el país donde se presenta Se la mayor creo violación completamente. a las mujeres. Arabia Saudita, segundo lugar. India en tercer lugar, Pakistán cuarto lugar, Somalia en quinto lugar, Sudán está en sexto lugar, Siria séptimo lugar, Yemen en octavo lugar, ¿Yemen? Nigeria en noveno lugar y Egipto en décimo lugar. Es el top de los 10 países donde más se viola el derecho de las Y mujeres. rematemos este Día de la Mujer porque la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hizo un estudio en 74 países en los que hay datos disponibles, en los otros no. Y me parece bien curioso. Los países con más inventoras, Ah, qué chévere. los países con mayor porcentaje de mujeres inventoras entre los solicitantes de patentes internacionales en el año 2021. Es un país europeo también. No, sorpréndase. China, bien. Cuba, el primer lugar, Qué 53%. Segundo, sorpréndase, Filipinas. El tercer lugar, Portugal. En me lo el imagino. cuarto lugar, Costa Rica y Perú. No. En Qué el chévere. 1, 2, 3, 4, en el quinto, Rumania. En el sexto, Malasia. Y ya en el séptimo lugar están Chile, Kazajistán, España y Tailandia. Muchos Bravo latinos. por las mujeres, todas me caen súper bien. Y aquí sí yo, pues, gracias a Dios, estudié en colegio mixto desde que era niño y siempre he sabido valorar a las mujeres Nacho, pero como debe ser. Si va a cerrar el bloque, entonces una de mis noticias está relacionada con el tema mujeres. Si quiere lo miramos de una vez para que lo tengamos. Y es de pronto un poquito más superficial, es un poquito más de entretenimiento, pero para que refresquemos también, porque el 2023 fue un año importante para las mujeres en la música. Y yo le tengo un top 5 de mujeres que han hecho historia este año en el mundo de la música. Y yo le tengo top 5, si Nacho me permite, de las 5 colombianas más reconocidas a nivel mundial. Listo, entonces, mírame que ya tengo en pantalla a Bueno, las vamos, mujeres. ¿no? Nacho, pero nos merecemos esto porque... Pero usted me salió con un informe político, poli- muy bien. amigo, mi- Y nosotros nos le mi abrimos de amigo una forma, pero bien. Mire, Shakira batiendo récord, se convirtió en el mejor estreno latino con 14 millones de reproducciones en Spotify y 64 millones de visualizaciones en YouTube. Eso con tan solo 24 horas de haber salido su lanzamiento de Bizarrap Music Session volumen 53. Karol G, con su álbum Mañana Será Bonito, fue el mejor debut de un álbum femenino latino en Spotify con 32 millones de reproducciones. Y el sencillo TQG, que es también con la colombiana Shakira, consiguió el segundo mayor debut de una colaboración femenina en la plataforma de YouTube. La norteamericana Miley Cyrus en enero 20, con su canción Flowers, tuvo la canción más reproducida en Spotify en una semana con 96 millones de reproducciones. Y a la semana siguiente, el 26 de enero, se superó a sí misma con 115 millones de reproducciones. Beyoncé es la persona, no la mujer. En la historia es la artista o el artista con más Grammys obtenidos en toda la historia de esta premiación. 32 gramófonos acumula Beyoncé. Y Rihanna tiene el show de medio tiempo más visto en la historia del Super Bowl con 118,7 millones de telespectadores. Le tocó. Nacho, Para pues mire, cerrar. las 5 colombianas más reconocidas a nivel mundial, y ya Andrea Sierra nos Te hace mencionó una dos. abrebocas. Shakira, sin duda, está en el puesto número 1, Sí. precisamente por ser compositora, por su arte, por cantar. Y no vaya a decir que por el matrimonio con el personaje ese. Pero no, en los Ya es por últimos lo días, que pues, es. más impulso le ha dado a su nombre todo este tema con Piqué.
En segundo lugar está No, Ingrid. le hago divorcio ese y la comentario porque muchos de pronto aducen que su fama puede estar relacionado a su pareja. No, La nada fama de que ver. Shakira es de Shakira. Y No, hace es mucho muchos más la de años. ella que la de él. Sí, claro. Pero Nacho, siempre han dicho que las grandes composiciones de Shakira han venido después de esos lastres sentimentales. Ah, bueno. Segundo lugar, Nacho, a nivel mundial, Ingrid Betancourt, quien recordemos que fue muy reconocida Aquí por estuvo su sentada. secuestro. Exacto. En tercer lugar, Sofía Vergara, actriz, modelo y empresaria colombiana. En cuarto lugar, Victoria Eugenia Santa Cruz. ¿Y ¿Le esa quién suena? es? ¿Quién es? No. Es una escritora, actriz y bailarina defensora de la cultura afrocolombiana. Y en quinto lugar, Luz Marina Zuluaga. Claro que sí. La reina. La ex Miss Universo. Exacto, La primera ex Miss Universo que tuvo. La primera Miss Universo que tuvo. ¿La primera La o primera. la única? No, No, Paulina Vega fue Miss Paulina Universo. Vega fue la segunda. Paulina Vega fue la... Ah, bueno, vea usted. Ahí Y está. por unos escasos segundos también Ariadna, bueno, Ariadna sí. Gutiérrez también fue Bueno, Miss sí, Universo. Por unos segundos. escasos segundos. Ah, bueno, sí, tiene toda la razón. Oiga, yo aquí veo que notas de Robert NG. Ah, esto era otra cosa. Ya entendí. Sí, se me juntaron los dos libretos. Haciendo sala de duda, yo me quedé como Que no es perdido. fácil, Nacho. Pero bueno, esa noticia pues igualmente la puede hacer usted porque se da esas aerolíneas con permisos para operar. Estamos hablando, viene esa nueva JetBlue. Concretamente estamos hablando de JetSmart, Nacho, Ay, a quien se le JetSmart, sí. Me aprobaron- salió, gracias a Dios me salió. a quien sí se le aprobaron 27 rutas nacionales por un periodo de 3 meses por parte de la Aeronáutica Civil para que las opere en nuestro país. Hay que recordar que JetSmart es y hoy se conoció que es uno de los interesados fuertemente en adquirir el 100% de las acciones de Viva. Estas rutas por las que tiene permiso para operar en principio principalmente son desde Medellín, Cali, Cartagena, Bogotá, San Andrés, Cúcuta y Pereira, entre otros destinos. Como le digo, en principio sería por 3 meses, ellos estarían buscando la licencia de operación por 2 años como un periodo mínimo y esto dicen que en alguna medida entraría a remediar la situación que se está presentando por cuenta del desenlace que se vivió con Viva Sí, Airlines. pues estamos en una cosa que pues, dependiendo uno de 2 aerolíneas en este país, gravísimo. Sí, en realidad Sí, sí, no, el mercado debería- colombiano está muy concentrado. Muy concentrado. De pronto Recuerde- tiene muchos beneficios esas 2 aerolíneas, o sobre todo Avianca tiene demasiados beneficios y no deja que el resto funcione, pero esto no tiene presentación. Recuerde, Nacho, que nada menos después, recién iniciada la pandemia, se hizo el balance de qué porcentaje de la operación aérea tiene Avianca en el país. Y en el caso del mercado nacional y el internacional, en el uno estaba levemente arriba del 50%, en el otro estaba como en el 45, 46%. Eso es tener demasiado concentrado en una aerolínea el mercado aéreo del país. Sí, señor. Venga, don Dube, ¿se cayó un drywall en dónde? Sí, Nacho, miren, un colegio del 12 de octubre. Recordemos, María Andrea nos decía hace algunas semanas, pues el tema de los colegios y las quejas que se venían presentando por cuenta de muchos rectores, padres de familia, incluso algunos concejales que venían hablando de las difíciles situaciones en las que se encontraban los colegios porque no se les había hecho mantenimiento realmente en los últimos años. Esto, pues la consecuencia, Nacho, la fuerte lluvia de las últimas horas ocasionó que 15 menores de un colegio allí en el 12 de octubre pues resultaran lesionados. Varios de ellos tuvieron que ser llevados a centros asistenciales y hay una menor que se encuentra en delicado estado de salud por cuenta de la caída de este techo. Usted está viendo ahí, Nacho, las imágenes, pues las autoridades dicen que ¿Ellos están estaban en evaluando, clase? estaban en clase en un momento y pues el techo, ese drywall comenzó a ceder y cayó por completo sobre los menores. Estuvieron los bomberos, estuvo también personal de la Secretaría de Salud, algunas ambulancias en las que los menores fueron trasladados y todavía continúa evaluándose la situación en este momento de todo el colegio en general para saber pues cuál es la condición en la que se encuentra. ¿Saben ustedes que por estos días pues, hubo una noticia acerca de la elección de la Cámara de Comercio? Pues no sabía yo esto, María Andrea, apelaron. Nacho, recuerde que y también para la audiencia, la Superintendencia de Sociedades pues había declarado nula la elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Esto porque se había verificado algunas irregularidades en cuanto a las elecciones que se dieron en el mes de diciembre.
Fueron mínimo 19 irregularidades que detectó la Superintendencia de Sociedades, por lo que le exigió a la Cámara de Comercio que repita las elecciones el 22 de marzo. ¿Qué hizo la Cámara de Comercio? Lo dijo la directora, la presidenta, gracias José, la presidenta de la Cámara de Comercio, Lina Vélez, que ellos interpusieron un recurso para el pasado 27 de febrero para que la superintendencia pues reversara esta orden de repetir las elecciones. ¿Bajo qué argumento? Dice la señora Lina Vélez que ellos manifestaron que, aunque es cierto que se anularon algunos votos, manifiestan que eso no cambiaría el resultado y que por lo tanto la materialización del mismo pues no se iba a ver afectada. Ellos están esperando la respuesta de Supersociedades, no obstante siguen firme la orden de que el próximo 22 deberá repetirse las votaciones, pero de forma ya no virtual, sino que tendrá que ser en papel. Vámonos al panorama nacional, nuevas movilizaciones. Petro, traiciona a los animalistas. Sí, ¿Qué señor. pasó ahí con esa última? Empiezo con las movilizaciones. Porque mire, para el próximo 16 de marzo ya anunciaron desde la Central Unitaria de Trabajadores y su presidente Francisco Maltés que se van a movilizar 6 ciudades puntualmente, van a estar en esas nuevas jornadas: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira. De acuerdo con Maltés, más del 90% de ellos o de las personas que hacen parte de la unidad de la Central Unitaria de Trabajadores están de acuerdo en que tienen que salir a apoyar las reformas que se están presentando por parte del gobierno nacional. Esas movilizaciones del 16 de marzo. ¿Movilizaciones o bloqueos? Ay, Nacho, Bueno, yo no quiero te la decirle duda. que son movilizaciones. Entonces van a por lo que salir están todos citando. estos a apoyar. Sí, señor. En otras palabras, Nacho, ¿qué nos está diciendo Andrea Sierra? Que en las centrales obreras es donde tiene su foco más fuerte el presidente Gustavo Petro para sacar adelante las reformas. Tenemos declaraciones de Francisco Maltés. Escuchemos qué es lo que dice él sobre esa reforma laboral. Ha quedado claro que disminuir los costos salariales no aumenta el empleo ni disminuye la informalidad laboral. Por eso, en esta reforma aspiramos a recuperar los derechos que hemos perdido en estos 30 años. Necesitamos estabilidad laboral para todos aquellos que cumplan funciones permanentes en el sector público o privado, que nos devuelvan los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde, que se pague el dominical triple como estaba contemplado antes de la ley 789 y que 1 millón de aprendices del SENA tengan contrato de aprendizaje. Bueno, y entonces la segunda es sobre animales. Sí, señor. Mire, el representante de la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada, puntualmente es quien salió a hacer esta denuncia que se está presentando. Bastante inconforme y descontento se mostró el congresista luego de que se enterara, dice él, de manera extraoficial, que del Plan Nacional de Desarrollo fue sacado el articulado o los artículos que hacían referencia a las leyes de protección a los animales. Dice que eso que está pasando pues es entendido como una traición para los animalistas que han venido persiguiendo, que se les defienda y que tengan una voz. Y sale a rechazar de manera tajante que esto haya sido propuesto por el Ministerio de Agricultura, puntualmente en cabeza de la ministra Cecilia López Montaño, y que haya sido aceptado por el gobierno nacional. De acuerdo con el congresista, se va a seguir dando la batalla para que dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo se tengan los artículos que contemplan la protección a los animales. Declaraciones de Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara. Esto no es otra cosa que una enorme traición del gobierno de Gustavo Petro a los animalistas que acompañamos su candidatura, especialmente en segunda vuelta. Es realmente irracional que quien ha hecho campaña diciendo que va a defender la vida no sea capaz de sacar un artículo digno para los animales en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, señores, por otro lado, don Duber, pues no solamente vi ese video. Vi otro de una persona bregando a tomar un taxi, no sé en qué ciudad, no sé si era en Bogotá o en dónde, y no le para ninguno, no, voy para otro lado, voy para otro lado, y después arman todo el alboroto. Pero ese video que usted, yo no sé por qué lo terminé viendo, qué intolerancia, qué grosería. No, vulgar, No sencillamente. no puso las direccionales, o sea... el Y se señor- disgusta, Nacho. No, estaba de un alboroto este personaje. Yo ya estuve tantos años en la cárcel, no me importa estar más tiempo en la cárcel. Sí, señor. Entonces ahí es donde vienen los cuestionamientos. No todos los taxistas son así, la mayoría son buenas personas, pero hay unos que sí, señores, les están dañando la imagen a ustedes de una forma impresionante. Nacho, mire, transitar en las calles de Medellín no es nada fácil porque se maneja un estrés alto por la gran cantidad de flujo vehicular.
en el sector de la 30, allí contiguo al carril del Metro Plus, llegando al Parque de Belén, pues fue grabado este video. Usted va a ver ahí que hay un vehículo parqueado, el taxi llega y se mete a la fuerza para evitar el otro taxi que está mal parqueado también. Entonces no pone direccional, frena en seco, no le gusta, se baja y como llamamos acá en Antioquia, comienza a braviar, y me disculpan la expresión, al conductor del vehículo. Escuchémosle un poco porque es un rosario de vulgaridades y de hechos de intolerancia realmente contra esta persona que iba por su carril y que iba conduciendo tranquilo. ¿Y dónde está aprendiendo usted eso? Come mierda, carechimba, ¿te lo va a mañana a la tarde o qué? ¿Va mañana a la tarde por qué, mijo? Ah, bueno, usted debe ser maleducado. Taxista tenías que ser. Primero haces el daño. Yo hice el daño. Debe ser maleducado. Usted es el que no incumple, mijo. Los tripulantes de la embarcación, el capitán y los dos. No me escarras esa gonorrea, dame. Pirobo, hijo de puta, dame. Ve gonorrea, hijo de puta. Yo he estado 3 veces encanado y soy capaz de irme la 4ª vez para la cárcel, gonorrea. Tráese muy bien. Pirobo, hijo de puta. Bájenle al audio ahí, por favor, porque es que eso no tiene presentación hacerle apología a estas cosas, ni a estos señores. Esto es una vergüenza. El señor igualmente se metió, no puso direccional y se molesta porque igualmente pasó. Que le hubieran rayado el carro, que le hubieran... No pasa nada. No, perdón, este señor no tiene derecho a estar en las calles. ¿Dónde está el control de las autoridades a estos malos conductores? Eso sí no existe. Y Nacho, para acabar de ajustar, le tira y golpea el carro del señor, se monta en su vehículo y sale como si nada. Y le dice, yo he estado en la cárcel, no me importa volver a estar en la cárcel. No. Hay que, mejor dicho, queda uno pensando en y este no es el único caso. No, vámonos con la cuatrimoto. Como hay que una cuatrimoto para ahí que no está... Destruyendo el bien público. Arremetiendo, Nacho, contra el servicio público en Medellín, contra un bus de Metroplus. En la 45 en Manrique, para todos es sabido y nada es un secreto, hacen piques y los motociclistas... Vea. No, la 45 en Manrique es de las motos, no es de Metroplus. Sí, mire, sin casco, todos están sin casco, tranquilos, ahí no pasa nada. Y eso es un video 1, 2, 3, sin casco, eso ya, no, ahí no pasa nada. Mire, ahí llegó el otro sin casco, ahí llegó el otro con cachucha. Miren, esto es la anarquía, esto es la falta de Estado. ¿Dónde está la Secretaría de Movilidad de esta ciudad? Yo no la estoy viendo por ningún lado. No sabe que Nacho allá hacen operativos, pero es que esto es un tema que requiere mucho una más. vez cada 6 meses. Esto es realmente diario. Y no solamente el tránsito, con policía, porque la zona el lugar se va poniendo pesado cuando llega el tránsito a hacer sus operativos. Entonces, falta mucho más control, Nacho. Pues qué lástima que un bus que le presta el servicio, quizás al mismo joven que quería montar a la mamá del joven, a la mamá, a los hijos, y atacándolo de esta manera. No, vergonzoso, señores. Una pausa, ya volvemos con ustedes y más información. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Don José Gil, ¿cómo le fue a la economía antioqueña el año pasado y qué se prospecta para este? Vean, Nacho, a la economía antioqueña le fue bastante bien el año pasado, entre comillas. ¿Por qué bastante bien? Porque mire, según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la economía creció el 7% del año anterior. Pero esa cifra que es muy buena, si usted la contrasta con la inflación, que fue del 13 y 13.1%, y ahí no es tan buena. La demanda interna creció un 10%, la inversión privada un 19,5%. Y el consumo de los hogares un 9,5%. Vale la pena anotar, Nacho, que en lo que tiene que ver con las exportaciones desde el departamento de Antioquia, los principales destinos de las mismas fueron Estados Unidos, que creció el 3.3%, Italia llegó a 613 millones de dólares y creció casi el 5%, India, Ecuador, Perú, Canadá, México, Emiratos Árabes Unidos y Australia. ¿Cuáles fueron nuestros principales productos de exportación el año anterior? Combustibles y minerales, prendas de vestir, o mejor en su orden, combustibles y minerales, vehículos,
alimentos diversos, prendas de vestir, flores, café, banano y frutas. Entonces, el resultado es bueno, Nacho, pero vuelvo y le digo, no es el óptimo debido a la inflación del país. La directora de la Cámara de Comercio, mejor la presidenta, me pegó lo de María Andrea, la presidenta de la Cámara de Comercio, Lina Vélez de Nicos, proyecta el crecimiento para este año y vea la diferencia. Antioquia crecerá al 2%, un poco por encima del crecimiento nacional. También hay una inversión importante, fundamentalmente en pequeñas empresas, y hay unos sectores que han mostrado un crecimiento más lento, que es el de la construcción, el de la salud y el de la energía y minería. ¿Qué está pasando con la materna, María Andrea Sierra? Nacho, mire, la Organización Panamericana de Salud está haciendo un llamado muy especial a propósito también pues de este Día Internacional de la Conmemoración de los Derechos de las Mujeres. Está haciendo un llamado para que los países de Latinoamérica y el Caribe empiecen a trabajar para disminuir la muerte de las maternas. De acuerdo con este ente internacional, la situación de mortalidad materna se ha vuelto muy grave y preocupante en Latinoamérica y el Caribe. Le voy a dar algunos datos, Nacho. Cerca de 8.400 mujeres mueren cada año a causa de complicaciones en el embarazo, el parto y el puerperio. La hipertensión en el embarazo o la preeclampsia, la hemorragia y las complicaciones por aborto inseguro son las causas más comunes. Y 9 de cada 10 de esas muertes en maternas son evitables si se aplican las medidas y recomendaciones que han demostrado pues ya ser efectivas. Dice la Organización Panamericana de Salud que la pandemia del COVID-19 implicó un retroceso de cerca de 20 años en los indicadores de salud materna en la región. Por eso tienen una iniciativa que se llama Cero Muertes Maternas, que busca evitar, acelerar el camino para que se siga incrementando las muertes de ellas. Le doy más datos. Entre 1990 y el 2015, la mortalidad materna en América Latina había disminuido 16,4%, pero se incrementó el 15% entre el 2016 y el 20%. Especialistas, ¿Y el 2020? El 2020. Especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, de manera mancomunada y haciendo caso a ese llamado puntual que está haciendo el ente internacional, han desarrollado un nuevo código, un protocolo para atender a las maternas que están en estado de preeclampsia, que representa una de las muertes más comunes en estas mujeres. Ese código se ha llamado el código TAE, trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y lo que quieren es que el protocolo sea lo suficientemente claro para que de manera mancomunada todos los especialistas que participan en la atención de una urgencia de estas afecciones puedan actuar y salvar la vida de las mujeres que se están perdiendo en esos momentos, Nacho. Así que a luchar por las maternas. Sigue como enredado ese panorama en el Bajo Cauca, María Andrea. Demasiado enredado, Nacho, y le vamos a partir esta situación en dos porque Duber me va a completar con algo. Y es que el gobernador de Antioquia, después de las declaraciones que hizo el lunes pasado en Bogotá, pues esto también generó un remesón en las personas que están precisamente protestando, porque algunos mineros también salieron a decir ayer y le pidieron al gobernador de Antioquia que no le echara más candela al fuego, como se dice popularmente, dado a esas declaraciones acerca de que este paro pues realmente no era un paro de mineros, sino que estaba siendo intervenido por grupos criminales. Pero además el gobernador de Antioquia aprovechó y se reunió hoy con entes internacionales, escaló la situación, se reunió con la ONU, se reunió también con ACNUR, se reunió con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Asuntos Institucionales de Paz y No Violencia para mostrar cuál era la devastación ambiental que hay en el Bajo Cauca, pero además añadió que en el momento el paro ya tiene afectadas en el nordeste del departamento a cerca de 250.000 personas. Mire, esto por el abastecimiento también de alimentos que se ha visto muy complicado. En la anterior gobernación del actual gobernador, Aníbal Gaviria, tuve la oportunidad... en el 2005. Sí, tuve la oportunidad 2005. Con él de hacer un viaje a todo el nordeste y todo el Bajo Cauca. Lo acompañé en el helicóptero de la gobernación y voy a tratar de encontrar esas imágenes. En esa época era desolador ver cómo se estaban talando los bosques, la deforestación, la minería ilegal. Es un problema del que hemos venido hablando ya desde hace muchos años, más de 10 o 15 años, y parece ser no tener una política de Estado clara.
tenemos esta minería, listo, usted puede hablar de la minería artesanal, que es con la batea y haciendo esto, pero hay muchos de estos mineros artesanales que les va bien y ya trascienden a tener la draga, la que va flotando. Maquinaria amarilla. La motobomba y ya maquinaria amarilla. Y ahí es cuando cogen y hacen unos lavados. O sea, cogen un lote, le empiezan a sacar toda la tierra, pico y pala, la tierra de estas máquinas, y empieza a asolar, pero a asolar y es a destruir zonas. Nacho, el gobernador mostró esta semana las 30.000 hectáreas que dice él Sí, han devastado. no las por vi completo. aquí en el programa, lamentablemente, me hubiera gustado haberlas tenido y se me olvidó decirle a ustedes, porque es desolador el panorama. Pero la cosa no terminó ahí. Muchas entidades empezaron a hacer procesos, sobre todo llegando a Caucasia, que era donde había mucha minería, no sé si usted algún día fue a Coveñas o a la costa, y al lado y lado de la carretera se veían, pero excavaciones y destrozos. Pues se llegó a un momento donde se empezó con un proceso de reforestación, utilizando básicamente, y si no estoy equivocado, cualquier televidente me corrige, creo que con teca. Sembrando mucha teca, es un árbol que no es muy de esa región, pero empieza. Entonces empezamos a crear unos desequilibrios en los ecosistemas, porque tenemos que volver a resembrar. Entonces resembramos esto, pero resulta que entonces ya el pajarito que tomaba cierto líquido, ya ese árbol no le sirve y empezamos a hacer todo este caos. Lamentable lo que se está viviendo, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero tenemos que tener una regulación bastante interesante, o al menos educarlos, señores, que parte de la administración gasta plata. Una historia de 20 años. Además, también dijo el gobernador Nacho hoy en la reunión que tuvo con estos entes internacionales que está cerrado el comercio en 4 veredas de uno de los municipios que estaba siendo afectado, en Yolombó. Pues imagínense la gran cantidad de personas que también están quedando confinadas debido a este paro. Nacho, mire, el Ministerio de Defensa, pues anotando la segunda parte de lo que decía María Andrea, anunció que viene, en este momento se está desplazando una comisión del Gobierno Nacional hacia la ciudad de Medellín para precisamente analizar la situación que se está viviendo en el Bajo Cauca. Entre la comisión que se anunció están 5 viceministros que están apoyarán todo el tema técnico allí en esa reunión, pero también vendrá el ministro del Interior, el ministro de Defensa, Minas, Energía, Medio Ambiente y Departamento Nacional de Planeación para analizar inicialmente la situación y, por supuesto, tratar de llegar a un acuerdo tanto con los manifestantes como con el mismo gobierno departamental que está pidiendo a gritos que intervenga aquí en esta región el gobierno nacional. Pero esa noticia que usted está dando está muy mal. Sí, Nacho, No, yo sé por qué, porque ellos vienen y se van y no es lo todo mismo. sigue igual. Todos, cada 6 meses escuchamos la misma. Vinieron, hicieron pan y se fueron. ¿Qué pasó? Nada. Vinieron, hicieron, se fueron. ¿Qué pasó? Nada. Nada. No está pasando nada. Y menos mismo va a pasar, Nacho, mismo plan. de hecho, planes de Nacho, choque. y menos va a pasar pues el ejército sin facultad de operar contra grupos criminales, la policía sin esa facultad, o sea, maniatados, manicruzados, mientras siguen destruyendo la lo que tenemos. fotico del ministro, el que vino, se tomó la foto, estamos aquí en el Bajo Cauca antioqueño, qué foto tan bonita, todos abrazados. ¿Y qué pasa? El otro día no pasa absolutamente nada. Eso era lo que decía ayer uno de los diputados, que esta era una situación que se está viviendo desde hace años. Hacen un puesto de mando unificado con ministros, viceministros, pero pasa una semana y las personas quedan ahí todavía con la dificultad. Es decir, la presencia de Estado, Nacho, es un tema de años y, por supuesto, ese terreno ha sido cooptado por esos grupos criminales. ¿Cuál es el ejemplo de eso? Ayer me reí mucho de eso. ¿Cómo el ejemplo? El ejemplo, el de la personería. Cae agua desde que está allá y nunca ha pasado nada. Seguirá cayendo agua e inundados. Pero sabe, Nacho, a propósito de lo que le mencionaba Duber, es comprensible pensar que a futuro este tipo de fenómenos puedan seguir creciendo por ciertas directrices que hay desde el Estado, desde el gobierno central. Entonces puede seguir aumentando. No, Nacho, eso por un lado. Y por otro lado también, y no le vamos a echar la culpa solamente a este gobierno del departamento, porque es que la problemática, como le decía Nacho, viene desde hace años. Y pues, a ver, cuando la cuestión se vuelve mediática por las manifestaciones y los paros, pues entonces, y les recuerdo como si fuera ayer que también el exgobernador Luis Pérez decía, no, es que solos no podemos, necesitamos el gobierno nacional. Pero entonces con lo que hay que tratar de hacer algo. Es muy difícil, es duro, porque no hay recursos, pero tampoco el Estado se puede dejar de los delincuentes. Pero la realidad no va a es enviar que fuerzas. o habrá muy poco. Sí. Pero igualmente estamos en una incapacidad de ver el futuro.
Guatapé se reventó y se sabía que eso iba a pasar. ¿Qué va a pasar con Turbo cuando esté en esas vías? ¿Qué va a pasar con el túnel que se vive colapsado? Nacho. Tenemos una incapacidad de proyección futura. Nuestra capacidad colombiana nos da para mirar el futuro a 2 años. De ahí para adelante estamos vetados. Y Nacho, incapacidad de y ni siquiera reactivos, porque también incapacidad de solucionar. Es que cuánto tiempo lleva la dificultad en la vía hacia el Peñol. No, O sea, por eso. Y mire lo que se viene. Ni predictivos ni reactivos. Vías estamos para el siendo Urabá preocupantes. antioqueño, donde usted en Sí, 4 o señor. 5 horas va a estar allá. ¿Qué va a pasar con eso? El nuevo destino turístico de Antioquia. Nada. Va a crecer muchísimo. Nada. No estamos preparando, no estamos haciendo Los nada. ingresos que van a venir lamentable. por el puerto, porque esto va a tener una movilización de No dinero va a pasar gigantísima. nada. Es una Coltejer y su pobre resultado final, ¿cómo así, hombre? Ya no lo habíamos clausurado e hicimos un especial de Coltejer. Nacho, hicimos un especial de Coltejer a raíz de la noticia que nos dieron el 16 de enero, Nacho. Pero hoy se conocieron, o mejor, desde ayer se conocieron al final de la tarde cifras de Coltejer. Dentro de las cifras más relevantes de la textilera, Nacho, ventas por 3.153 millones de pesos, venían de ventas de casi 17.000 millones de pesos. Pero mire la pérdida operativa del año anterior fue de 80.400 millones de pesos. Venían de una pérdida de 76.800 millones de pesos. Entonces, obviamente, con esos resultados... Los activos que tiene, pague los sus pocos activos que tiene. Los pocos que le quedan, pague sus pasivos y se acabó esa historia. Hoy tenemos de invitado a Albert Corredor, aspirante a la alcaldía de Medellín, bastante activo por estos días en nuestra ciudad. Ya volvemos con ustedes. El señor Albert Giordano Corredor es concejal de la ciudad de Medellín, estuvo implicado por allá en ese cuento de Chuscalito, era el Centro Democrático, ya no es, pero yo no quiero arrancar por eso. Venga, si usted llega a ser alcalde, usted la sufrió ahorita para venir acá. Sí, señor. ¿Usted qué haría? Bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muy buenas noches para todos. Casi lo coge en la noche, llegando aquí. 10 minutos, este taco está grave. ¿Qué vamos a hacer con movilidad? Es que un aguacero Y arranco congestiona por todo. ahí, para cambiarle la entrevista que sea distinta. Hágale de una. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial para todos aquí en la mesa. Gracias por recibirnos. A todos los que hacen este programa posible y a los que nos están viendo y escuchando. Hombre, ¿qué hacer con el tema de la movilidad? ¿Qué problema más grande tenemos en Medellín? Primero, mientras resolvemos el problema de fondo, que creo que implica un rediseño de la malla vial de Medellín, ampliar la oferta de transporte público para la gente, toca tomar medidas drásticas, tenemos que ampliar el pico y placa. Yo creo que soluciones de fondo las tenemos a la mano. Tenemos una oportunidad muy grande en la próxima administración, Nacho, y es, ¿por qué no evaluar la posibilidad de trasladar el aeropuerto de Medellín hacia otros lugares y poder rediseñar con esa revisión que tenemos del plan de ordenamiento territorial, lo que tiene que ver con las vías? Pero Una solución de fondo. mover el aeropuerto descongestiona la ciudad, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver eso con la movilidad de la ciudad? A largo plazo tenemos que ver algo, y es que hoy 2/3 partes de Medellín, por los conos de aproximación norte y sur, se encuentran afectados en materia principalmente de altura para poder realizar modificaciones. El año entrante tenemos la posibilidad de rediseñar la ciudad revisando el plan de ordenamiento territorial. Con ese traslado podemos, desde el Consejo de Medellín, con la aprobación, por supuesto, hacer un rediseño que yo creo que debe incluir la adquisición de predios para ampliar la malla vial de Medellín. Mientras tanto... ¿En esa zona? En toda la zona de Medellín. 2/3 partes de Medellín, Nacho y José, se encuentran afectadas. Podemos lograr prácticamente rediseñar, no solamente urbanística, sino también en materia de vías a Medellín. Esa es una de las intenciones principales de mover el aeropuerto de Medellín, no cerrar las operaciones, trasladarlas. Mire, algún candidato alguna vez habló, y lo tuvimos aquí, hablaba de un segundo piso, se habla de un, por ejemplo, un segundo piso vial. Un segundo piso vial, se habla de un tren un metro subterráneo por toda la avenida del Poblado, donde más concentración de vehículos existen, digamos, por metro cuadrado. O sea, ¿Medellín está preparado o el presupuesto de Medellín no llegará hasta por allá para lograr que esto funcione? Yo creo que ahí se puede lograr, Nacho. Eso es cuestión primero de voluntad y de visión. Yo creo que esa propuesta que algunos llamaron loca del doctor Luis Pérez es totalmente viable, hay que hacerlo. Los recursos incluso que en algún momento se evaluaron, acuérdate que yo fui ponente en el Consejo de Medellín de ese proyecto que buscaba el traslado de las operaciones
del aeropuerto de Medellín, no solamente para poder construir la segunda pista del aeropuerto de Río Negro, que ya hoy esperamos en el Plan de Desarrollo Nacional sea una realidad, y pues una de las cosas que íbamos a lograr era ingresos fiscales futuros. Incluso había una manifestación de interés por parte del Banco Mundial de una inversión aproximada de cerca de 8 billones de pesos. Con eso se pueden hacer muchas cosas, no solamente segundos pisos viales. Yo creo que Medellín estamos tarde por rediseñarla, no solamente en materia urbanística, sino también en materia vial. Tener en cuenta que la geografía de Medellín nos impide hablar de circunvalares, hoy tenemos toda la carga, tiene que atravesar la ciudad. Hay otro proyecto muy bacano, yo se lo conocí al actual EDU, creo que hay que hacer lo que es la gran autopista aérea por el río Medellín, con drones, una locura que hay que sacarla adelante, es que no tenemos de otra. Y si seguimos restringiendo, vamos a llegar a un momento en el que vamos a prohibir la venta de los carros en Medellín. Sí. Y yo creo que hasta ahí no podemos llegar. Albert, venga, y era como del principio. ¿Usted quién es? ¿Qué formación tiene? Sí, ¿Por qué termina en el Centro Democrático? ¿Y cómo se vuelve quinterista? En fin, hay aspectos de su vida ahí interesantes. A Albert. Albert Corredor es un pelado de 33 años, voy a cumplir 34 años este junio con la ayuda de Dios. Soy casado hace 10 años, por ahí está mi señora, por aquí está. Ando con ella porque hoy le prometí que íbamos a compartir y no puedo compartir sino el almuerzo con ella. Pero aprovecho para felicitar a todas las mujeres, feliz día. Los 365 días del año tienen que ser los días de ustedes. Soy casado hace 10 años y tengo 3 hijos. Soy administrador de empresas de la universidad. Oiga, pero jovencito, pues, usted se aceleró en la vida. A los 16 años me fui de mi casa, no echado, por decisión propia. Soy administrador de empresas, tengo 2 maestrías, ambas en negocios, estudios de alta gerencia en Europa y 15 años de experiencia en el sector productivo, principalmente en el sector académico. Lo más reciente que he hecho fue meterme en el maravilloso y mágico mundo de la política, salirme del mundo de lo privado y fui concejal de Medellín. Periodo cortico, porque tomé la decisión de salirme de ahí, hermano, para poder ser libre y hoy decirle a la gente que estoy aspirando libre a la alcaldía de Medellín. ¿Y cómo llega al Centro Democrático y cómo gira hacia el quinterismo? 2 veces has confirmado que soy quinterista. Ya ahorita hablamos de eso. Pues usted ha estado en diferentes... Soy amigo, de hecho, hay hasta fotos, videos en fincas. Yo llego al Centro Democrático, tener en cuenta que en mi familia, yo vengo de una familia de gente, primero, muy humilde. Mi padre luchó contra la pobreza a pulso, salió de ella emprendiendo lo que hoy es, hace cerca de 27 años, uno de los grupos educativos más grandes del país. Nació con Censa, ahí en Córdoba, en el centro. Hoy Censa es una institución que ha formado más de 200.000 jóvenes en Medellín, ya ustedes lo conocen. Pero eso lo digo porque nosotros no somos de base política. Es decir, en mi familia yo soy el primero de todos que ha ocupado un cargo de elección popular, incluso el primero que aspira a un cargo de elección popular en toda mi familia, en el árbol genealógico. Eso también te hace ver un poco que la conciencia política nuestra, pues, digamos, apenas está empezando con este ejercicio mío. Naturalmente, nosotros como empresarios, muy uribistas en ese momento, muy cercanos a esas políticas de seguridad democrática, de desarrollo empresarial como base del desarrollo social de una ciudad, y solicito un aval. Yo creo que muy probablemente ellos, partiendo de que no íbamos a llegar porque no teníamos ni estructura ni maquinaria política, pues logramos un aval y con mucho trabajo llegamos al Consejo de la ciudad de Medellín. ¿Cómo nos salimos del Consejo? No, ¿cómo llegamos al quinterismo? Yo soy amigo de Daniel Quintero hace muchos años. Yo soy amigo de Daniel incluso antes de hacer política y sigo siendo muy amigo de él. Lo he hecho tan público que me he metido pues en muchos problemas, vuelvo y lo reitero. El día que yo tenga que negar a mis amigos por política, ese día yo creo que dejo la política a un lado. Yo creo que aquí hay que ser claros, certeros y muy fronteros en ese sentido. Me salí del Centro Democrático porque empecé a ver cómo chocaban los intereses particulares y políticos contra los intereses que para mí son prioridad, que son los intereses de la gente de la base popular. Y cuando empecé a ver eso y empecé a recibir órdenes que iban en contravía de esos principios, esos intereses, pues empecé a molestarme, empecé a manifestar probablemente ese malestar y eso en una colectividad como el Centro Democrático, primero, no es bien visto, segundo, no es normal, y pues tomé la decisión antes de cualquier otra cosa de renunciar a la militancia, incluso después de una dificultad jurídica bien grande, donde el Consejo Nacional Electoral a 4 concejales nos dan la razón, nos devuelven unos derechos y con esos derechos en la mano
no solamente renuncié a la colectividad, renuncié a la militancia, sino que también para demostrar que no estábamos atados ni a cargos, ni a curules, ni a escenarios de poder, ni a nada distinto a la voluntad sincera de ayudar, renuncié a mi curul que me dio la gente en el Consejo de Medellín. Perdóneme que me estanque en ese tema. ¿Su pelea puntualmente fue con quién o contra qué? ¿Fue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Fue contra los directivos del Centro Democrático? ¿Contra quién exactamente fue la pelea? Y si nos puede dar algunos ejemplos de eso que le estaban pidiendo con lo que usted definitivamente dijo, no, y no voy, y no son órdenes que quiero seguir. Según los estatutos del Partido Centro Democrático, por lo menos hasta donde yo los conocí hace muy poco, existen unas directivas, pero todas las decisiones en últimas se definen por una sola persona, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez como líder máximo, así lo establecen esos estatutos. Por lo que todas las decisiones que vienen desde Bogotá deben venir con esa autorización. Ejemplos, la posible enajenación de las acciones de UNE. Para nadie es un secreto que el negocio que tuvimos en UNE fue un negocio muy malo. Fue un negocio pésimo para los recursos y para las finanzas de Medellín y teníamos la oportunidad en ese momento de podernos salir de ese negocio y recuperar parte de un capital, de un patrimonio público que teníamos ahí secuestrado. No se nos permitió, simplemente por un tema de rencillas personales y políticas entre el expresidente y un mandatario local. Lo que hablábamos ahorita del aeropuerto, la oportunidad histórica que tenemos, no solamente de trasladar las operaciones, ampliarlas, construir la segunda pista en Río Negro con recursos de Medellín, ampliar el rango de acción operativo y financiero del aeropuerto, construir un parque o dejar ahí un gran parque de más de 1 millón de metros cuadrados que le hace mucha falta a Medellín, desafectar 2/3 partes de la ciudad con ese cono de aproximación norte-sur, entre muchos otros, no se permitió, simplemente porque así como nos lo dijeron, por encima de los conceptos técnicos, financieros, yo soy administrador, no le podían permitir esa victoria política a Daniel Quintero. Entonces, ese tipo de cosas lo llevan a uno a decir, hombre, yo estoy aquí para seguir los caprichos de una persona, para seguir los intereses de guerra, de pelea personal de una persona, yo estoy aquí para proteger los intereses de la gente. Yo particularmente me metí en política, fue para tratar de ayudar un poquito en la construcción de un futuro mejor para mis hijos. Como les dije, ahorita tengo 3 y para las futuras generaciones, pues si para uno estar siguiendo órdenes y siguiendo los caprichos de algo, preferí mejor renunciar. Lo que usted dice es que en este momento los concejales que están en el Centro Democrático, ellos no toman decisiones por voluntad propia, sino que todo lo que están haciendo es bajo la directriz del expresidente. En lo absoluto. Allá no pueden tomar decisiones. Pero allá, no es allá esa la hay criterio naturaleza de un propio. partido. O sea, si usted está en un partido, sigue las directrices de ese partido. Pues yo creería que no. Yo creería que uno tiene la capacidad de tomar decisiones por criterio fuera del propio, partido, más si uno es profesional en las áreas que uno conoce. Pero si no le gustan, pues toca hacer lo que yo hice. Señor renunciar a la colectividad. Y aunque me devolvieron el derecho al voto, que ilegalmente las directivas nos intentaron quitar y cercenar, porque en últimas fue una lista abierta, los votos los tuvimos que llevar cada uno de nosotros los corporados, pues tomé la decisión de renunciar a la curul que me había dado la gente. Señor Corredor, ahora José le hacía una pregunta de quién era usted y para seguirlo conociendo, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita, el sancocho. ¿Por qué hacer tantos sancochos yendo...? Vaya iba la pregunta, ¿sí o no? Naturalmente, naturalmente. Sí, porque pero no se la había cogido, ya la estaba pensando, yo iba a decir otra cosa. No, a mí me gustan mucho todas las comidas, pues, y incluso ahorita estaba... Pero para llegar a la pregunta. Almorzando pastas muy ricas, pero me gusta mucho el sancocho. ¿Por qué hacer tantos sancochos? Ve, yo vengo de un barrio. Yo me crié en un barrio, se llama Belén Buenavista, un barrio en los límites entre el corregimiento de Altavista, no sé si lo conocen, un barrio que tiene todas las características de un barrio popular de Medellín y todas las condiciones especiales de esos microuniversos y microciudades que tenemos en las laderas. Y los sancochos y la frijolada, las fritangas, hacen parte del quehacer diario, semanal, de las festividades, de las reuniones de un barrio. Por eso, no solamente desde que estoy haciendo política, sino desde que estamos en el mundo de lo privado con nuestras empresas, nosotros, si bien a Dios gracias y por algunos privilegios especiales, ya salimos del barrio, nosotros seguimos haciendo parte de esa dinámica barrial. Y todos los fines de semana nos vamos para los barrios a jugar fútbol. Mi padre
es un enfermo por el fútbol, patrocina el fútbol en los barrios y hacemos un sancochito y nos tomamos unas cervezas. Hoy que hago política, pues me voy para los barrios y me encanta hacer un sancocho y compartir ¿De con dónde la salen gente. esos recursos? En diciembre también hubo unas caravanas, repartía regalos, sancochos, natillas. ¿De dónde salen todos estos recursos? ¿Quién los rodea a usted? Estos son recursos propios, son patrimonio personal, Sí. familiar y por supuesto empresarial que provienen de nuestro grupo institucional, de nuestra familia. Y como te digo, no solamente lo hacemos ahora desde que hacemos política, la labor social nuestra en las comunidades viene desde antes. Los regalitos en diciembre lo hacemos desde mucho antes, la frijolada, las sancochadas, las fritangas en los barrios también lo hacemos desde antes. Y hoy que estamos en política, pues no solamente no lo hemos dejado de hacer, sino que por supuesto lo toca hacerlo uno más seguido y para más personas y lo disfrutamos muchísimo y a la gente también le gusta mucho Y compartir. en esa yo tengo que insistir sobre la pregunta, en esa naturaleza de hacer una política diferente, el hecho de tener que llevar comida para convocar a las personas alrededor de esa recolección de firmas, ¿no sería seguir con esa misma práctica de políticas, sí. tenga su comida y venga, deme la firma? ¿Qué tal si lo hacen sin sancocho? ¿Reaccionaría igual la comunidad? Depende cómo uno lo haga y con qué interés. Sí. Nosotros las convocatorias en los barrios no las hacemos citando para que coman sancochos. Hoy incluso lo que estamos haciendo es que estamos yendo a los barrios a una jornada de escucha, principalmente para empezar a construir ese programa de gobierno que yo considero se debe hacer basados en las necesidades de la gente, pero escuchándolos a ellos y proponiendo soluciones que principalmente quienes más las saben son ellos. Luego, ese compartir se hace alrededor de un sancochito, en diciembre se hizo alrededor de unos buñuelos, de una natillita. Ok. Ahora también estamos hablando sobre la posibilidad de hacer unas chocolatadas, entre otras. Es como aquí nos sentamos a dialogar, pues si nos comemos cualquier cosa. En los barrios uno come un sancocho. Albert, yo tengo una pregunta con respecto al alcalde Daniel Quintero. Usted decía ahora, soy amigo del alcalde. ¿Por qué no utilizar esa amistad para lanzarse usted a la alcaldía por el movimiento Independientes? ¿Por qué irse por firmas con el movimiento Medellín Nos Une, si no estoy mal? ¿Y por qué no tomar de pronto ese partido de Independientes para usted llegar a la alcaldía? ¿O es que no se identifica con muchas de las políticas de Independientes? Daniel es parcero mío desde antes de yo hacer política. Y ¿Hace cuánto? ¿Cómo se conocieron? nosotros nos conocimos, Egon andaba con ese cuento del partido del tomate, probablemente incluso ideológicamente con pensamientos muy distintos. Hay Hoy, 10 años. hoy probablemente yo estoy un poquito más mamertizado, ¿cierto? Porque voté por Petro, algo que yo nunca pensé, pues en mi casa nunca pensaron que alguien de nosotros iba a votar por Petro, lo hice con convicción, porque los jefes míos, que son la gente, así me lo solicitaron en esas elecciones, que votáramos por el cambio. Yo soy amigo de Daniel desde antes, incluso en algún momento cuando Daniel votó por Petro en las pasadas elecciones, yo me adhería a la campaña de Duque. No sé si ustedes recuerdan eso que lo hizo cuando Andrés Guerra estaba de gerente regional departamental de la campaña, con otro gran amigo mío, que es Esteban Quintero, me llevó a la campaña. Luego Daniel aspiró a la alcaldía de Medellín y yo aspiré al Consejo de Medellín por Centro Democrático. Y hoy, ¿por qué no hacerlo a través del Partido Independientes? Porque yo creo que, primero, yo soy un convencido de esa visión a futuro que tienen los jóvenes. Y esa invitación que nos hicieron estos pelados de Medellín Nos Une, de llevar esas banderas programáticas y de salir a buscar el aval ciudadano a través de las firmas, me pareció muy atractivo. Luego, la posición política nuestra hoy, probablemente de ser viables a la alcaldía de Medellín, se debe en gran sentido, yo soy muy pragmático y abierto a la posición que nosotros demostramos de carácter cuando yo me paro allá al frente y les digo a las directivas del Centro Democrático, venga hermano, yo renuncio y renuncian ustedes, y después le digo al expresidente Álvaro Uribe que también renuncie, y como que ese criterio se ha posicionado también ante la opinión pública, que se me hace una obligación a mí aspirar de manera libre y autónoma. Por supuesto, yo creo que Daniel Quintero ha hecho muy buenas cosas, es más, yo creo que esta administración de Medellín era necesaria en la historia de Medellín. Esa ruptura con esa política del pasado. Es que incluso si Daniel Quintero no hubiese llegado a la alcaldía de Medellín, un pelado, un peludo como yo, no pudiese estar soñando con la posibilidad de ser alcalde. Antes sabíamos que el alcalde de Medellín era el que dijera un grupo de personas específico. Hoy hay 20 y pico de precandidatos y eso a mí me llena de emoción porque quiere decir que todos tenemos opción o la posibilidad de soñar con ser alcaldes de Medellín, y ahí me incluyo.
hay que continuar lo bueno que está haciendo Daniel, pero también hay muchas cositas que hay que corregir. Y yo creo que eso es lo que necesita Medellín. Este cuento de que cada 4 años hay que cambiar el rumbo de la ciudad, yo creo que le está haciendo mucho daño a Medellín. A todos les hemos Usted me preguntado- permita tirar un último Nacho. minuto. Por supuesto. Último señor minuto director. aquí en Nos Cogió la Noche. Último minuto. María Andrea, ¿qué está pasando en la ciudad? Nacho, mire, en la Plaza Botero, vamos a irnos para allá en este momento a mirar unas imágenes porque precisamente apalancadas las mujeres en la fecha del 8 de marzo, pues llegaron a la Plaza Botero, donde sabemos que desde hace algunas semanas se viene haciendo un cerramiento de este sector. ¿Qué es lo que sucedió? Las mujeres que iniciaron la marcha hacia la 1 de la tarde en apoyo específicamente. Y en apoyo están tirando Pero cosas contra la- déjeme terminar la idea. ¿En apoyo a qué? En apoyo a las trabajadoras sexuales que ya no pueden ingresar a la Plaza Botero para, digamos, ejercer esta La actividad prostitución. económica, esta prostitución con su cuerpo. Pues, ¿qué sucedió? Las mujeres entonces tumbaron las vallas, empezaron a pitar con aerosoles estas esculturas, que esto sí me duele en el alma, porque hace poco le habían hecho mantenimiento, son las esculturas del maestro Fernando Botero, y pues hágame el favor, esta no es la manera de hacer una marcha, una protesta. ¿Usted qué Es opina de increíble. Opina, es que estamos Es pasando de increíble. protestas a vandalismo, de Mira. protestas a hacer cerramientos de vías. O sea, está cambiando el panorama. Ahí lo tiene usted. Esto acabó. No sé si él sabía que esto estaba pasando. No, sí sabía que estaban Pero miren lo que bloqueadas allá. las vías, que estaba Y paralizada la esto es ciudad. turismo del mundo para acá. Teníamos que controlar esta zona. Uf, ¿cuál es su versión? La embarrada, hermano. Ese no es el camino para hacerlo, no es la ruta. Luego, creo que si bien no hay que aceptar esas vías de hecho que están implementando pues este grupo, este colectivo de mujeres, creo que no representan tampoco a todas las mujeres hoy en su día, tampoco desconcentrarnos en que existe una lucha histórica de reivindicación con la igualdad de género y entre muchas cosas. Creo que estos también son hechos aislados, castigarlos por completo. Lo que está pasando en la Plaza de Botero, yo creo que implica una discusión mucho más profunda, una discusión mucho más cultural de qué ha pasado con Medellín y que hay que empezar a sembrar una semilla en las nuevas generaciones que recuperen eso que nosotros sentíamos todos por esta ciudad y que ojalá no toque nunca jamás que encerrar espacios públicos como la Plaza de Una Botero. ciudad que se proyecta con mucho turismo, pues realmente nos hemos ganado todo esto. Entonces, que veamos también a la contadora de historias, la había enfrentada. No sé si usted. Sí, de la Comuna 13. Sí, señor, del Grafitour, hizo no sé paro. por qué no tenemos que llamarla, por Dios, porque ella estuvo aquí sentada contando. Hay unos valores en las mujeres y unas contadoras de historia, como una 13. El Parque Botero es digno de mostrar a nivel internacional. Y el maestro Botero había O sea, le rechazado. hace o sea, un ¿por qué regalo a la atacar? ciudad. ¿Por ¿Qué hacer pasa eso? con nuestro? ¿Será que todavía no tenemos en el ADN el turismo y entonces todas estas zonas? Miren, nosotros nos quejamos aquí del canal Cosmovisión. Esto se fue degenerando de una forma. Aquí pasa ya hasta muerto pues a la semana por la contaminación. Se está degenerando Medellín. ¿Qué poder hacer para retomar el control de la ciudad? Nacho, si vos me lo preguntas a mí, aquí tenemos que implementar soluciones generacionales. Debemos volver a recuperar eso que nos inculcaban a nosotros, de ese amor por la ciudad que sí se ha venido perdiendo, hermano. Ese sentido patriótico de antioqueños y de medellinenses que los pelados hoy probablemente no lo tienen. Yo creo que hubo una agudización de la crisis posterior a la pandemia. Los pelados hoy se sienten desprotegidos. Y si vemos lo que está pasando ahí, yo no lo vi pues, muy bien y muy a profundidad, pero vi gente muy joven haciendo esos daños. Y yo creo que la apuesta sería sembrar una semilla generacional para que volvamos a querer esta ciudad como la amábamos, vos y nosotros. Nacho, Ahora sí, pero perdón. con referente a esto, no solamente, Nacho, la situación allí en el Parque Botero, en la Plaza Botero, sino en San Juan. Y me cuentan que varias encapuchadas están en San Juan y no dejaron paradero en pie. Ya envié unas imágenes al máster enseguida. Títere con cabeza, Vemos carajo. cómo también dejan la situación allí en San Juan. Entonces, bueno, se me olvidó como en qué tema. Venga, íbamos. si quiere yo pregunto mientras usted Adelante. recuerda. Albert, yo le tenía una inquietud muy relacionada con lo que le estaba preguntando María Andrea. Pero no más sancocho. No sancocho, pero sí tiene que ver con las vallas y los pasacalles. ¿Cuántas vallas y cuántos pasacalles suyos hay en este momento en la ciudad? Porque de un momento a otro se inundó la ciudad de vallas. Usted nos está diciendo que son recursos propios. ¿Cuántos está gastando usted en la antecampaña? Nosotros arrancamos con este ejercicio de manera oficial la semana pasada con un evento muy bonito. Un evento, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos.
En el parqueadero del Club Medellín tuvimos el acompañamiento de cerca de 3.000 personas, coequiperos nuestros, personas que creen en esta dinámica, en este proyecto. Y desde ese día estamos en esta iniciativa de recoger no solamente firmas, yo creo que más que firmas, el reto hoy es lograr el acompañamiento y el respaldo ciudadano a través de esas firmas. A partir de ahí hemos arrancado una precampaña. Casualmente, para los días que arrancamos, también salió la resolución que reglamentaba estas campañas de recolección de firmas. Los topes están aproximadamente en cerca de 200 alticos, 280 millones de pesos. Hoy hemos instalado cerca de 6, 7 vallas, algunos pasacalles, una estrategia muy grande de balconeros. Creo que ahí tenemos que trabajar mucho. Y en materia de inversión, nuevamente te digo, todo el presupuesto viene hasta el día de hoy de patrimonio personal, patrimonio familiar y por supuesto, ¿dónde viene eso? De nuestras empresas, del trabajo de muchísimos años que hemos venido adelantando y que hoy yo me puse en la tarea de poner a disposición de la ciudad para ver si eligen el nombre de Albert Corredor como el próximo mandatario en el próximo cuatrenio. Nacho, tenemos una imagen de allí de San Juan, una fotografía que me llega realmente, creo que ya la tenemos en el máster. Si nos muestran, por favor, cómo estas mujeres encapuchadas, pues están dañando allí los paraderos. Me dicen que todos los paraderos. No, eso es bien público, y bien bonito, y bien costoso que es hacer eso. Y entonces, como tenemos papá Estado paga. Y no pasa nada. Y entonces vaya donde entre la policía. Entonces esto es un ataque a las mujeres. Estamos cayendo en una cosa bien compleja. Yo le quiero preguntar algo Sí, bien, a Albert, hágale, ya rápido. saliéndome de esto. Albert, usted ya nos dejó claro esa amistad que le une con el alcalde Daniel Quintero e incluso nos ha dejado muy claro en qué se siente muy de acuerdo con esa administración. ¿Qué tan de continuidad sería su administración? ¿Qué tan independiente es Albert Corredor de la actual administración? Yo creo, Andrea, que independiente en lo absoluto, toda vez que no aspiramos por el movimiento independientes, hoy salimos a un reto muy grande que implica un esfuerzo descomunal y es salir a conseguir en medio de una condición política como la actual firmas, respaldos ciudadanos y eso ya de por sí pues, nos permite asegurarle a la ciudadanía que nuestra candidatura es una candidatura libre e independiente. Continuidad, como lo manifesté ahora, yo creo que hay cosas que hay que continuar. Matrícula cero, el tema de los computadores, viene el reto del Internet, entre muchos otros. ¿Y qué habría que corregir? Yo creo que hay un reto muy grande, Nacho, para los próximos 4 años y en adelante, y es empezar a recomponer las relaciones con distintos actores de la sociedad en Medellín. Si bien es evidente que hay una ruptura hoy, hay una guerra político-empresarial en Medellín, el que se niegue eso es o porque está tapando los ojos o porque no lo quiere aceptar. ¿Y a usted le gustaría recomponer Y yo esa creo, relación hermano, con el sector privado? O seguir en esa guerra. Más que me guste, Nacho y Andrea, yo creo que es urgente lograrlo. Muy bien. Mandatario que llegue a Medellín y piense en darle continuidad a esa guerra, primero durar 4 años desconcentrado en darse esa pelea. Adicional, Nacho, yo te digo una cosa, el perfil mío es un perfil, primero, de un hombre de negocios, de un comerciante que en mi casa me enseñaron a ser comerciante, me formé académicamente como un administrador y yo tengo algo claro y me lo enseñaron en mi casa y lo he aplicado al día de hoy en el éxito de las empresas que nosotros hemos implementado en Colombia y por fuera. Y es mejor, es muchísimo mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y las guerras son pésimos negocios. Los que ganan las guerras son los que en últimas menos pierden. En la guerra actual de Medellín, necesaria o no, gústenos o no, hay un gran perdedor y es la gente. Nosotros, los actores políticos, los que tomamos decisiones en algún momento, nos desconcentramos en ese conflicto. ¿Usted recompondría las relaciones Por con eso el yo GEA? creo que lo primero que yo haría, llegué a un acuerdo así como el cuento conmigo mismo. Después llegué a un gran acuerdo con mi familia. Ese fue uno de los, cuando uno se sienta con su señora en la noche y dice, bueno, vamos a lanzar a este cuento, venga Albert, pero comprometámonos en algo, con mi familia y con mi equipo de trabajo. Y es, si Medellín decidiese que nosotros fuésemos quienes administrásemos la ciudad en los próximos 4 años, mi primera acción de gobierno sería entablar una mesa de acuerdos y de consenso donde participemos todos los actores. Ojo, no quiero decir para que le entreguemos nuevamente los escenarios de poder a nadie. El poder hay que devolvérselo a la gente. Pero sí, para que encontremos garantías. Los empresarios, José, lo único que necesitamos es que nos dejen trabajar.
Los empresarios lo único que necesitamos son garantías para sacar adelante nuestras empresas y nuestros negocios. Y si un dirigente lograse esos acuerdos básicos y fundamentales, por lo menos llegar a un escenario de paz y tranquilidad en la ciudad desde lo político y lo empresarial, institucional, sería no solamente positivo para los distintos sectores empresariales, sociales, entre otros, sino principalmente para uno como mandatario, que en el caso particular mío podría irme tranquilo a los barrios a resolverle los problemas a la gente. Albert, usted es empresario, como nos lo manifiesta, sobre todo de la educación, no sé, quizás en otros sectores. ¿Qué piensa usted de esos empresarios del GEA tan estigmatizados por el alcalde Quintero? Yo creo, Nacho, que se han cometido errores de parte y parte. Ese preconcepto que traíamos en Medellín, y no es un secreto para nadie tampoco, a mí me tocó, yo lo vi sin ser político y no escuchaba, el alcalde de Medellín es el que diga el GEA. EPM la manejaba el SEA, no sé si sea verdad o no, supuestamente. Yo creo, hermano, que los empresarios de Medellín no son solamente los grandes empresarios. El empresariado de esta ciudad está compuesto en un 70% en materia de impacto en empleo y de rama económica en la ciudad por los micro, pequeños y medianos empresarios. Incluso, y aquí probablemente soy un poquito atrevido e irresponsable, pero yo también creo, hermano, que los informales son personas que están haciendo algo desde el empresariado. No, son emprendedores, no. Yo me lo quité de la cabeza. Una persona que tiene una chaza aquí abajo es un emprendedor, está trabajando. Entonces, hermano, eso no. Admiración y respeto. Luego, ojo, con las manitos por fuera de los recursos de lo público, con las manitos por fuera de empresas públicas de Medellín. Eso dejémoslo a disposición de la gente y las comunidades. Albert, entonces, venga, para un momento. Primero, porque sé que la suya es su rifirrafe final. Sí, señor. ¿Sí o no? Entonces voy con María Andrea y después voy para que no nos pase ayer lo dijeron a un competidor suyo al final aquí, ese hombre no sabía por qué. Un colega. A un colega. Ah, bueno, un colega, eso está bien. Bueno, rápidamente, señor Albert, la semana pasada salió un informe de Medellín Cómo Vamos, la veeduría ciudadana, donde dejaba tanto la imagen de las instituciones, EPM, Ruta N, el Metro, el Consejo de Medellín, pues bastante mal de acuerdo a esas preguntas que se hacen año tras año, pero también habían unos indicadores muy demoledores, en este caso la pobreza. Usted incluso ha reconocido que bajo esta alcaldía pues hay unos grandes índices de desigualdad. ¿Usted qué va a entrar a hacer ahí para poder mejorar eso? Nosotros necesitamos, María Andrea, volver a recuperar la dignidad de las personas en los territorios, volver a recuperar la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan soñar con la construcción de un mejor futuro. La pobreza y el hambre, yo revisé el informe y vi que cerca de un 25%, según el informe de las personas de Medellín, se acuestan con una sola comida al día. Yo creería que son muchos más. Yo creería que eso es un subreporte. Y en definitiva, esto es un tema, ojo, que está pasando también en Medellín, Nacho, y todos en la mesa y las personas que nos están escuchando. Uno de los grandes problemas que tenemos en Medellín hoy, yo que lo escucho a diario en los barrios, es que a la gente hoy le está alcanzando la plata para adquirir la mitad de lo que estaban pudiendo comprar hace 2, 3 años. La comida está carísima, eso lo sabemos. Los arriendos están subiendo, hay unos efectos también colaterales a ese desarrollo turístico de la ciudad y unos efectos sobre los arriendos y las tarifas de servicios públicos, que en últimas son donde principalmente se va la plática de la gente en nuestros barrios. ¿Qué hay que hacer? Llenar este cuento de oportunidades, una real inversión en programas sociales y educativos que permitan que hoy esa cantidad de pelados que tenemos en las calles sin estudiar y sin trabajar empiezan a generar ingresos, propender porque también exista una real base sólida de emprendimientos en los barrios y todo eso en últimas para aumentar los ingresos de la gente, porque disminuir los precios de los alimentos con intervención desde la alcaldía sería decirle mentiras a la gente. Aunque han habido intenciones de congelar las tarifas de servicios públicos, eso va a tomar no solamente voluntad, sino también mucho tiempo, aunque yo creo que sí se puede hacer una real disminución de los precios de los servicios públicos, pero en últimas debemos propender porque la gente a los barrios les llegue más plática. Eso se hace a través de empleo y de formar bases sólidas para que haya mejores emprendimientos. Don Dubes, lo dejo hacer su cierre. Muy bien, le voy a nombrar unas personas y usted las va a definir con una palabra o una frase. Listo, Si es una frase, es corta. Hábleme de André Uribe. ¿Para usted quién es? Una amiga. Amiga. Federico Gutiérrez. El pasado. Claudia Carrasquilla. Una dura.
Daniel Quintero. Parcero. Gustavo Petro. El cambio. Álvaro Uribe. El pasado. Paulina Aguinaga. Amiga. Rodolfo Correa. Colega. Gilberto Tobón. Se equivocó. Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo Restrepo. Sin comentarios. No, Juan Camilo es un profesional, colega. Y de 1 a 10, ¿usted en cuánto califica la administración del alcalde Daniel Quintero? De 1 a 5. De 1 a 10. Que no me dañe la tabla. De 1 a 10. Ah, bueno, No, de 1 a porque 5. los No, primeros- todos han sido de 1 a 10, todos han Todos sido de 1 Ah, a bueno. 10. De 1 a Sí, 10. sí, sí. 7.5. Muy bien. Y defina a su padre. Entiendo que la papá. presencia de su padre es muy importante en usted. Mi papá es un tigre, hermano. Ese man es un hombre de admirar. ¿Así también en una frase o me le No, riego? estuvo bien, es un tigre. Es un tigre. Muy Es bien. ¿Esa es la frase? Es un luchador. Esa es. Albert Giordano Corredor, muchas gracias por habernos acompañado. Seguramente volverá a pasar usted por esta mesa, seguirá usted en ese proceso de recolección de firmas. No sé cuántas lleva, pero sé que tienen que recoger bastante, son 50.000. 50.000 válidas. Válidas, Pero oiga, eso hay que que conseguir muchísimas más. 4 o 5 veces esa cantidad para poder estar tranquilos. ¿Y para cuándo cree usted que más o menos puede llegar a ese...? Nosotros tenemos unas metas internas. Incluso yo con mi equipo he hablado de 300.000 firmas. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que es un proceso más largo. Ese es no un va a ser proceso en un 15 poquito días. más largo, pero esperamos en no más de 2 meses poder lograr esa meta. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. A ustedes, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por recibirnos. Nos vemos muy pronto. Gracias por el espacio y espero hayamos sido lo más cordiales y respetuosos en este escenario. Claro. Saludos a la gente también que nos está viendo. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes a la primera mesa de opinión de Antioquia. Bueno, lamentable lo que pasa en este lugar de la ciudad de Medellín, un lugar bastante recuperado, muy bonito, pero desafortunadamente pues llegaron muchas personas que lo han ido deteriorando. No estamos en contra de eso, pero de ser un lugar bonito se volvió a dañar. Y estamos hablando del Parque Botero. Mire Pero- cómo le pero, dan Nacho, a- entonces le acá- rompen los Vea, eso vidrios es una también papabomba. del palacio. Entonces acá todo el mundo hace lo que le da le la gana. Sí. Yo Ya lo que- estamos sin Dios y sin ley. Pero me parece, o sea, están por el trabajo sexual. Por el Vengan, derecho ustedes son conscientes que el maestro Botero fue una de las primeras personas que dijo no al cierre de la plaza. ¿Por qué Exacto, estamos es que es un sinsentido atentando lo contra que se las está obras haciendo. de quien defendió a las trabajadoras sexuales y a lo público de Pero esta el maestro plaza? Botero sí está perdido ahí. Hay plazas que hay que cerrarlas. Y conozco muchas en el mundo que son cerradas. Esto pues tampoco se puede permitir. Entonces esto es, haga lo que le dé la gana, porque esto es... No, hay que tener cierto Encapuchadas. control. Cuando uno es encapucha es porque No, nada bueno algo va a hacer. malo. Yo no sé dónde Claro. salieron estas niñas, pero Además que lamentable. genera, intimida también una persona encapuchada. Qué dolor. La pregunta es, muchas de las participantes o los participantes en estos eventos siquiera sabrán quién es Fernando Botero, qué ha hecho por la ciudad. ¿Sabrán algo de la historia de la ciudad? Sería bueno hacerles la pregunta a ver qué responden. No, y lo más delicado también es que el mismo museo estaba en contra del cerramiento. Claro. Luego van y vandalizan todo este espacio, pues la incoherencia. Pero de sí esto. las deberían procesar, porque eso es daño a Claro. un bien público. Así sea un grafiti, es un daño a un bien público. Pero No en va a la, pasar en la nada. nueva dinámica, pues no pasaba en la anterior dinámica. ¿Usted cree que va a pasar en la nueva dinámica? Menos. Ahora están todos justificados, el derecho, y destruyan y acaben. Esa es la vida. Señores, mañana nos vemos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos. ¿A quién tenemos de invitado mañana? Al doctor Alavi y vamos a hablar de reforma laboral. Jalavi. Jalavi. Cristian Jalavi. Vamos a hablar de reforma Laboral. laboral. Tiene a muchos empresarios, microempresarios y pequeños empresarios contra la pared. El gran empresario Preocupados puede. al menos, preocupados. El grande aguanta. El Y no todo micro Nacho. le da muy duro. La pequeña y mediana, muy duro. El pequeño, esto es ir en contra de la generación de empleo. Así digan todo lo contrario desde el gobierno. Mañana nos vemos.